En transmisión, Falconía. Este programa es de tipo informativo y de opinión, que contiene elementos de lenguaje, salud, sexo y violencia puede ser presenciados por niños, niñas y adolescentes sin la supervisión de sus padres, madres, representantes o responsables. Somos tu canal, somos Falconía. Hola, ¿qué tal? Buenas noches, bienvenidos a Punto Fijo de Opinión a través de Falconía. Como siempre es un honor estar con ustedes. Gracias por la atención que nos dispensa. Nuestro invitado para esta noche es el amigo Humberto Arciniegas, dirigente del Partido Socialista Unido de Venezuela. Bienvenido, Arciniegas, una vez más a Punto Fijo de Opinión a Falconía. Gracias por estar con nosotros. Muy buenas noches, Henry. Nuevamente, tu prestigioso programa, Punto Fijo de Opinión. Sí, Humberto, este 5 de marzo se cumplieron 10 años de la muerte de Hugo Chávez, ¿no? Personaje un tanto polémico, gente que amó y que sigue amando a Hugo Chávez, gente que odió y sigue odiando a Hugo Chávez. A estas alturas, después de 10 años de la muerte del presidente Chávez, ¿qué significa para un chavista, como fue o como ha sido Humberto Arciniegas, la figura de Hugo Chávez? Yo siempre lo digo, yo recuerdo que cuando Chávez comenzó, que hubo mucha resistencia hacia lo que Chávez quería implantar en el país. En el caso de Falcón, habían 3 personajes políticos que siempre estaban en los medios, en la radio y la incipiente televisión en aquel entonces: Humberto Arciniegas, Jorge Luis Chirinos y Jorge Luis Díaz Cuba, defendiendo el chavismo en ese entonces. ¿Qué significa, después del trajinar de Chávez por la presidencia de la República y después de su muerte, qué significa Hugo Chávez para un chavista? Mira, yo creo que la figura del presidente Chávez significa mucho para la política venezolana. El presidente Chávez trastocó todo lo que había sido la política. Así es. Pues podemos hacer de 1958 a 1998, lo que se llamó el Pacto de Punto Fijo, ¿no? Y esa visión con esos sucesos del 92, en esa intentona que no se convirtió efectivamente en ese golpe de Estado, en esa imagen que aparece el presidente Chávez por ahora, devolvió la esperanza a un pueblo, al pueblo venezolano. Hay alguna serie de... He tenido la oportunidad de ver de entrevistas con el doctor Uller Prieto, con connotados periodistas venezolanos. Entre ellos estaba Sofía Inver, Carlos Rangel, y él decía, bueno, la llegada del presidente Chávez es producto de toda una serie de errores políticos y económicos, por cierto, que conllevaron a la aparición de un movimiento y de venezolanos preocupados por la situación política del país. El presidente Chávez encarna precisamente esa figura, ese líder. ¿Para qué? Para que en definitiva tuviéramos un país totalmente diferente. Y una de las propuestas de Chávez fue la constituyente de 1999. El liderazgo fundamental para la conducción de un país en el presidente Chávez. El renacer, no solamente de la izquierda venezolana, porque es un debate que hay que dar, ¿no? Porque nosotros, la izquierda venezolana era el 5%. En las últimas elecciones, bueno, lo que pasa es que hay unas elecciones del año 88, donde gana por segunda vez el presidente Pérez, y donde la fuerza de izquierda sacamos el 6%. Es con el presidente Chávez, en esa gran alianza de socialdemócratas, demócratas cristianos y la izquierda, que el presidente gana las elecciones.
El presidente Chávez convoca a un gran sector de la población, desde ese punto de vista, podríamos decir, sociológico. Esa visión que tuvo de conglomerar a venezolanos independientemente su posición política para ese momento. O sea, la esperanza, y es lo que efectivamente logra el presidente Chávez cuando trasciende lo normal de la política venezolana, la esperanza, su discurso, lo venezolano, o sea, la realidad. O sea, el presidente Chávez hace renacer la esperanza. Ahora, pero Chávez fue un líder, por supuesto es indiscutible, yo reconozco que Chávez fue un líder, eso no, nadie Un puede gran negar eso. orador Un también. líder, sí, claro, una gran capacidad de oratoria, que eso fue lo que hizo que lo catapultó. Pues, pero Chávez fue un líder positivo, se habla de líderes positivos y líderes negativos. Yo podría decir que Chávez fue un líder negativo, porque cuando Chávez llega al poder, hubo fracturas en la familia, es decir, esposo contra esposa contra esposo, padre contra hijo, hijo contra padre, hermano contra hermano, vecino contra vecino, familiar contra familiar. Eso es muy negativo. O sea, ¿qué hace un político? Un político trata de ganarse a su adversario político y traérselo para acá. Chávez fue muy sectario en ese sentido. En ese sentido fue muy negativo. Es una política que se condujo muy bien de los tanques pensantes. Hay una política sectores norteamericanos y además los medios de comunicación en un momento determinado jugaron al factor de la división y el incremento del odio, pues, en contra del presidente Chávez, del gobierno, pues, para buscar una salida que termina en un golpe de Estado. Y la confrontación en un momento dado de la sociedad Sí, pero recordemos que Chávez se dio a conocer con un intentona de golpe de Estado. Pero te voy a decir algo. Olvidamos los que hacemos política y los que tenemos años que ADE y COPEI se enfrentaron. Se enfrentaban, era ADE y COPEI, era COPEI. Y cuando se ganaba ADE sacaba de todos los cargos a los copeyanos. Y cuando los copeyanos ganaban, sacaban a ADE de todos los cargos. Eso es normal. No, pero esa era parte de la política. Ahí se fue alimentando a través de los medios de comunicación, de radio, prensa, televisión, todo lo que fue una campaña de desencuentro de los venezolanos. O sea, alentar. Mira, yo te voy a decir algo. Antes que Chávez estuvo aquí el presidente Betancourt, pues que olvidamos aquellas famosas célebres frases del presidente Betancourt cuando dijo, el que no le gusta mi gobierno que se asile. Te iba a preguntar por eso, precisamente por Betancourt y Carlos Andrés Pérez. Betancourt llega al poder en el año 58, o sea, gana la selección en 58, se asumen en 59, y Betancourt nunca aspiró ser reelecto como presidente. Chávez no, Chávez fue electo por 5 años, se cogió como 2 o 3 años, hizo la constituyente, entonces decía que iba a estar hasta 2021. Si no se hubiese asumido, ya estaría Chávez como presidente y sería el próximo candidato. Bueno, pero fíjate que en ese caso, esos dos líderes, Betancourt, al que se le llama el padre de la democracia, Chávez quería hasta morir ser presidente, y de hecho fue así, pero tipo Joaquín Balaguer, estando viejito y anciano y ciego en República Dominicana, Balaguer, y era presidente de ese país, Betancourt nunca aspiró a ser reelecto como presidente. En el caso de Carlos Andrés Pérez, arremetieron contra él. Juan José del Pino, el presidente de la CNV, le hizo un paro general, un paro que paralizó al país por un día, su compañerito de partido, y Carlos Andrés no arremetió contra Del Pino. Su partido Acción Democrática arremetió contra él, y Carlos Andrés no usó el poder político para arremeter contra su partido ni contra los llamados notables, que Chávez sí lo hacía, Chávez sí lo hizo. yo te voy a decir algo, ¿no? Hay comparaciones en la historia política de los 40 años del Pacto de Punto Fijo, la llegada del presidente Chávez. Ahora, no hay comparación, no podemos. El presidente Betancourt no decidió y no a la reelección. No digo no a la reelección, igual que el doctor León, igual que Luis Herrera. Porque él pensó en el país, era un demócrata. Porque era una política de partido. Bueno, me parece bien, pero era una política. Porque eso nutrió la democracia. Pero era una política de partido. Es una política de partido. Pérez, el expresidente Pérez, asume en un momento determinado que puede ser candidato. Bueno, es candidato. Se da la fórmula. Fue electo candidato. El doctor Caldera fue electo candidato. Entonces, yo, principalmente en esos temas, yo digo, bueno, el pueblo en un momento determinado que votará y que asuma. Ahora,
en los liderazgos, es innegable que el presidente Chávez, por los acontecimientos, hubieron serios acontecimientos de la llegada del presidente Chávez, las intentonas, el sabotaje, parte también de sanciones. Entonces, las situaciones pues, en el país fueron convulsas. Pues. Y el presidente Chávez pudo surfear sobre esa ola y ganar las elecciones, a pesar de que la reforma del año 2007, por lo prolongado, es el análisis que yo siempre he hecho, que empezó en enero y en diciembre sí se termina, y realmente, y además incluyeron otros artículos para la reforma. O sea, eso trastocó totalmente la reforma. Y el presidente cuando llegó dijo, yo no sé, si es así, no quiero, se derrotó. La reforma se ve derrotada. Pero Chávez indudablemente ejerció esa figura, la democracia, en términos del líder. Además, como Pérez y como fue el presidente Pérez, el presidente Betancur, siempre los presidentes venezolanos en América Latina y en Sudamérica siempre es un papel fundamental en lo internacional. No es nuevo. Pero fíjate que en el caso de Chávez, desde la campaña, siempre su discurso fue un discurso de choque. Y siendo presidente también fue siempre un discurso de choque y un accionar de choque. Chávez ha podido, con esa capacidad de liderazgo que tenía Hugo Chávez, porque el tipo la tenía, el tipo se las traía, Chávez ha podido meterse en el bolsillo al 99% de los venezolanos. Si no hubiese tenido ese constante discurso de choque, Chávez se hubiese metido en el bolsillo al 99% de los venezolanos. Esas son las características del líder. Los líderes, pues, alguien me puede decir, si Gaitán no fuera tenido esa capacidad, a lo mejor no lo fueran asesinado. No, pero esa es la capacidad del líder en un momento determinado. La misma, por lo menos el discurso de Jovito Villalba. O sea, los discursos, cada quien tiene su estilo, pues. Claro. Y de hacer política en un momento determinado para poder enfrentar las situaciones que se viven en el país. O sea, bien, hacemos el corte comercial y ya continuamos conversando con Humberto Arciniegas, haciendo un análisis de la figura de Hugo Chávez, tomando en cuenta que se cumplen 10 años de su muerte. Esto es Punto Fijo de Opinión a través de Falconía. No se aparten, ya regresamos. Inicio del espacio publicitario. Somos tu canal, somos Falconía. Se aprende la vida, caminando se sabe lo que es, caminando se cura la herida, caminando que deja el ayer, en Puerto Rico, en Panamá, en Colombia o en New York, el que no vive no prueba el sabor que da el amor, caminando, sin trapezones, caminando y nunca paré, caminando, entre risa y dolores, pa'lante y con fe, con el tiempo comprendí que la vida da pato, que nada borra el recuerdo de lo que uno caminó, caminando. Fin del espacio publicitario. Somos tu canal, somos Falconía.
Continuamos con Punto Fijo de Opinión a través de Falconía. Estamos conversando con Humberto Acinegas, dirigente del PSV, analizando un poco la figura de Hugo Chávez, tomando en cuenta que se cumplen 10 años de su muerte. Ahora, Chávez es un tipo controversial porque Chávez demostraba una gran sensibilidad social, No la tienen, mucha gran sensibilidad social, hasta tal punto que gran parte de los recursos del país eran destinados a cuestiones sociales. Yo me recuerdo cuando yo estaba a esta muchacha Mao, la presidenta Ginette Mao de Mercal. Esa muchacha me dice que eso era un monstruo, Mercal era un monstruo, o sea, eso eran millones de toneladas de alimentos en todo el país. Y creo que eso fue uno de los programas sociales de Chávez más emblemáticos, ¿no? Pero por otro lado también Chávez era... Las misiones. Sí, claro, pero por otro lado también Chávez era enemigo de la empresa, de la iniciativa privada, enemigo de la empresa. Aquí se cerraron miles de industrias en el gobierno del presidente Hugo Chávez. Entonces, un personaje controversial, porque por un lado, la sensibilidad social, pero no te das cuenta que destruyendo la industria, la empresa privada, estás destruyendo el futuro del país, porque eso generaba fuentes de empleo, productos a granel en todo el país, en fin. ¿Cómo analizar esa situación? Yo te voy a decir algo, ¿no? Cuando uno analiza el gobierno del presidente Chávez en materia económica, hay que ir a la Constitución del año 99, donde plasma en su artículo 299, 300, que el derecho y el respeto a la propiedad privada. Está claro ahí. Ahora, pero recuerda que con Chávez se empezó a hablar, disculpa, con Chávez se empezó a hablar de propiedad, se empezó a hablar de propiedad colectiva, de propiedad estatal. Sí, Chávez tuvo una guerra contra la empresa privada. Aquí hay grandes empresas que siguieron funcionando. Por lo menos te voy a nombrar en el área alimenticia, como se llama el Programa Alimenticio Nacional, que así es que se llama, ese es el nombre de la PAN, funcionando. Cargill, hay muchas empresas que siguieron funcionando, Santoni, ¿no? Pero lo que te digo es, una visión en un momento dado que se pudo haber tenido, de que muchos empresarios abandonaron el país, se fueron del país, dejaron empresas abandonadas. El Estado las asume. Otras como fundamentales para nosotros, que tienen que tener en mano el Estado, eran como las empresas siderúrgicas, empresas como las hídricas, el sector eléctrico y PDVSA. Hay una serie después, vino un debate que yo siempre estuve en desacuerdo, que era si se ve un empresario como fue la gente de Cloro Neves, bueno, el Estado no tiene por qué asumirla. Así es. Si se va la gente del Madeirense, el Estado no tiene por qué asumirla. No. Ustedes se fueron, bueno, llegó un convenimiento con los trabajadores, en ese convenimiento tú vienes y dices, bueno, aquí tienen los trabajadores, búsquense, se vende esa empresa, sector privado. Entonces, el Estado tuvo que asumir una serie de empresas, los cuales ellos dicen, no debemos asumir. Es más, todo lo que está pasando en el mundo en materia económica nos está diciendo desde hace aproximadamente 20 años, más de 20 años, que el Estado no puede ser dueño de todo, solamente de sus recursos fundamentales. Y en caso de recursos fundamentales, hasta ir a alianzas estratégicas. Se tomaron algunas decisiones. Hubo una lucha contra el latifundio. Yo no puedo negar, aquí acudieron. ¿Pero para qué? O sea, Yo te voy a decir algo. Chávez puso de moda las llamadas expropiaciones, que en muchos casos no fueron Mira, expropiaciones, pero ¿cuánto dinero? fueron confiscaciones. Ajá, pero le quitaban la empresa al que producía. Yo me recuerdo que una vez entrevisté al vicepresidente del CNE hoy en día, el maracucho, que perteneció a Un Nuevo Tiempo, el vicepresidente del CNE. De Canaime. El vicepresidente del CNE hoy en día, el maracucho, que es del estado Zulia, que perteneció a Un Nuevo Tiempo. No recuerdo su nombre ahorita. Lo llegué a entrevistar en otro programa que tenía, esa noche que lo entrevisté, y yo le ponía el caso de cómo es posible que nosotros estemos importando leche de Bolivia, un pobre país comparado con Venezuela. Y él me decía, bueno, pero si es que él me decía, las 4 empresas de lácteos en Venezuela que producían, que abastecían al país e que incluso generaban exportación, Chávez las expropió y hoy no producen un litro de leche, me decía. Bueno, parte de eso, parte de la crítica. Pero parte de esas empresas, cuando están en el sector privado, ¿quién les daba el dinero? ¿Qué? El Estado venezolano a través de la renta petrolera.
¿cuánto dinero se le entregó aquí al sector privado por la renta petrolera? O sea, a lo mejor en un momento determinado digo, bueno, pero si yo te doy el dinero para mantenerla, para traer la materia aquí y comprarla, bueno, lo lógico es que esté Bueno, en yo no sé, manos del pero Estado. eso lo inventó el chavismo. Ahora, El chavismo aquí, las empresas, el chavismo siempre ha estado alimentando Pero, las pero es empresas que, y no debía pero es de que ser así. no es la primera, que cuando se nacionalizaron los centrales azucareros, podemos decir, las empresas lácteas, eso no es- uno, la historia, a través del Ministerio de Fomento, veíamos cómo el sector privado quebraba las empresas, quebraba los bancos y el Estado las compraba. ¿Por qué en el año 90 se implementó una serie de privatizaciones? Porque el Estado le había quedado una serie de empresas que venían del sector privado. O sea, era un toma y dame ahí. Ahora, cuando nosotros vemos todas estas situaciones, nosotros decimos, bueno, tenemos que recomponer la situación. El Estado, ya con todos los acontecimientos y todo el funcionamiento de la economía, y lo que nos ha demostrado es que el Estado no tiene que ser, en este caso, el dueño o ser el propietario, como yo siempre lo he dicho. Que Chávez de tenía una- esa visión, una visión muy estatista, la tenía Chávez. No, pero estatista para otras cosas. No para lo... No, Pero para eso también pero Chávez no, expropiaba y la no, gente no, no, aplaudía, los pero- trabajadores aplaudían, ¡ah! pero, Y después pero se se estaban manejó muriendo de mucho, hambre. pero mira, te puedo decir, todo lo que fue, demuéstrame tú la legitimidad de grandes, de estos terratenientes que hay en Venezuela, que llegaron personas a tener 50.000 hectáreas. Eso viene antes de la Bueno, guerra de pero independencia. bueno, pero entonces eran tierras ociosas y se hizo toda una política de tratar de poner a producir la tierra. A lo mejor en un gran no se logró el objetivo en su totalidad, pero eso, la reforma agraria en Venezuela no era nueva. Se quiso establecer una reforma agraria que se dio en los años 60, pero es parte, bueno, pero es parte. Yo una vez de- le dije a mi mamá, yo le dije, mamá, Pero es parte del debate. ese hombre va a sacarla, Ah. por fin el país, va a ser un país agricultor y vamos a exportar embuste. No pasó nada. Pero se le entregó también a esos sectores, se le entregó a esos sectores parte de los recursos. Hoy, y lo veníamos conversando, con toda la crisis que ha sufrido el Estado venezolano, con el bloqueo y los errores políticos, ¿no?, que hemos tenido, yo te puedo decir, cuando uno va el mercado, en harinas de maíz, ¿cuántas harinas hay? Hay 6, 7, 8 marcas, Sí. cuando antes había una sola. Sí. El arroz, hay una serie de cantidades de arroz, de pasta. O sea, ¿qué quiere decir? Que el país está produciendo. Ahora, que no tengamos el poder adquisitivo para adquirirlo es otra cosa. Claro, pero ¿a costa de qué? Ahora A sí, nega, costa de sangre, sudor y lágrimas, pero toda esta crisis que también. estamos viviendo, no fue Chávez quien la originó. No. Con las expropiaciones, No. con la guerra contra la empresa privada. No lo originó Chávez. Nosotros teníamos una buena renta petrolera. Y ahí subsistía también el Estado venezolano, pero también existía el empresariado. Y no lo generó. Además, Ay, ¿por qué se acabó la industria petrolera? bueno, esa es parte de nuestra responsabilidad. Pero bueno, también Pero fue es Chávez parte- responsable, que No, era no, PDVSA. Chávez no es PDVSA Chávez no es responsable. solamente Cuando estaba dedicada Chávez- al negocio cuando el petrolero, presidente- no a meterse cuando- en otras cosas. Cuando el presidente Chávez va a la siembra, nosotros producíamos 3 millones. Y la refinación en Venezuela estaba casi en 1.100.000. Y éramos el primer país del mundo porque teníamos isla, teníamos Aruba, teníamos Sigo. Y unos convenimientos en el Caribe que podíamos llegar aproximadamente a casi a 2.500.000 barriles de refinación. O sea, cuando uno ve los ingresos, a pesar de la situación de crisis del año 2008-2009, que fue la quiebra del sistema financiero mundial, cómo nosotros manteniendo, cómo PDVSA nos permitió a nosotros, entonces, la inversión en lo social y los salarios, fundamental, el poder adquisitivo. O sea, con todos los errores que se pueden haber cometido en un momento dado, con toda la crispación política, nosotros podemos decir que efectivamente, a través de los programas, las misiones sociales, el presidente Chávez dejó un mensaje. Por eso es que el presidente Chávez tiene el 55% de todas las encuestas. Si no tuviera
Estando eh, muerto. ¿ah? Estando muerto. Estando sepultado, sí, Sí, sí. sí. No hay encuestas donde el presidente Chávez siempre está por encima del 50%. Ok, bien. Hacemos el corte comercial y ya continuamos conversando con Humberto Arciniegas, dirigente del Partido Socialista Unido de Venezuela. Este es Punto Fijo de Opinión a través de Falconía. No se aparten, ya regresamos. Inicio del espacio publicitario. Somos tu canal, somos Falconía. Caminando se aprende la vida, caminando se sabe lo que es, caminando se cura la herida, caminando que deja el ayer en Puerto Rico y Panamá, en Colombia o en New York. El que no vive no prueba el sabor que da el amor. Caminando sin mil tropezones, caminando y nunca paré, caminando entre risa y dolores, pa'lante y con fe. Con el tiempo comprendí que la vida da pato, que nada borra el recuerdo de lo que uno caminó, caminando. Fin del espacio publicitario. Somos tu canal, somos Falconía. Continuamos con Punto Fijo de Opinión a través de Falconía. Estamos conversando con Humberto Arciniegas, dirigente del PSUV. Ahora, tú no podrás negar, Arciniegas, pero Chávez tuvo una visión muy estatista, muy estatista. El Estado estaba por encima de todo y así no se maneja no se debe manejar una democracia, porque cuando el Estado sea, pues en todo caso el Estado administra la cosa pública para el bien de la sociedad. El Estado nunca puede estar por encima de la sociedad está por encima del Estado. El Estado es como especie de un trabajador organizado que le El organiza la Estado vida es ser- a la sociedad. El Estado es ser garante de la Así es. seguridad del pueblo, Así de es. los ciudadanos, Sí. su bienestar social. Sí, traigo esto a colación porque la candidata de 20 Venezuela, María Corina Machado, tiene intenciones de privatizar PDVSA. Intenciones de privatizar PDVSA. Así lo han venido sosteniendo. Yo estoy entrevistado aquí a uno de los dirigentes de PDVSA, el amigo que es médico veterinario, se me va el nombre en este momento. Y él decía, bueno, ¿y cuál es el miedo? Pues, ¿cuál es el miedo? Hay que privatizar. Yo recuerdo que anteriormente tú me decías siempre que hay algunos, incluso en esto dice el comentario, algunas cuestiones que son estratégicas, el caso del agua, el caso Lo de, eléctrico. aunque la electricidad de Caracas funcionó muy bien, Caracas la luz nunca se iba porque estaba manejada por la electricidad de Caracas, que eran los dueños aquí del que le hace el servicio esa es a parte. PDVSA. Pero hoy en día tú has cambiado tu visión en ese sentido. Tú eres partidario de que PDVSA sea privatizada.
un proceso de reconversión. Ok. Con María, auxilio María financiero Corina, que internacional. aparentemente va a ser la próxima presidenta de Venezuela, según lo que van iniciando las encuestas, va a privatizar PDVSA. ¿Qué opinión te merece a ti eso? No, es un proceso de reconversión que necesita PDVSA. Y no vamos, cuando se habla de privatización, nosotros llegamos a acuerdo con Chevron, con Texaco. Que ya Chevron está sacando Y crudo ya- y enviando crudo a Estados Y Unidos. ya nosotros, cuando el presidente Chávez, en lo que fue el rescate de la soberanía petrolera, hubieron 33 empresas en la faja petrolífera del Orinoco que se quedaron, menos ConocoPhillips y la Exxon, que después demandaron. O sea, tú tienes que, ante una situación que ha tenido el país, que ha sido difícil, ante una situación de que no tuvimos esa visión de haber mantenido la refinería y el sector petrolero, ante un bloqueo inclemente, nosotros nos toca salir a buscar la inversión para seguir manteniendo PDVSA en manos del Estado. Y entonces nosotros debemos de proponer un proceso de reconversión. ¿Pero qué es reconversión? Para que la gente entienda. No, la reconversión tiene que ser la inversión de transnacionales, la recuperación. ¿Qué está haciendo Chevron en la costa oriental? Pero ¿cómo- haciendo cómo- inversión en cómo- los pozos. Pero como especie de un alquiler, en comodato, o privatizar totalmente No, y no, privatizar el 100% de las no, acciones. No, o... no. Nosotros tenemos el artículo 302 y 303 donde el Estado tiene el control del 100% de las acciones de PDVSA. Pero tú puedes llegar a acuerdos como se logró en la ¿Qué faja artículo es ese que dice petrolífera. que 302 y 303 propiedad del Estado venezolano, constitucionalmente. Petróleo de Venezuela. el 302 y 303? 303. Ujú. Pero tú puedes llegar a acuerdo a través de la ley de hidrocarburos, de alguna reforma, para que el sector transnacional, como se viene haciendo, empiece a invertir en la recuperación de PDVSA. ¿Qué es que los acuerdos con Chevron? Pero los acuerdos con Chevron significa recuperar parte de esos 16.000 pozos que hay en la costa oriental del lago. Porque el Estado en este momento no tiene el Capacidad. dinero, la capacidad, pues. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Y mucha gente me dice, cuando tú hablas de reconversión es un proceso de privatización, un proceso de reconversión, conseguir dinero para después en el tiempo nosotros recuperar esos pozos. Aquí está la empresa Eni Rexol en el proyecto de Rafael Urdaneta. Y yo lo quiero hacer aquí, lo digo, como lo he dicho en los programas. ¿Le entrega cuenta Rexol y Eni al Estado venezolano por la producción de gas que tiene en el proyecto Urdaneta? Debiera, ¿no? Coño, yo quisiera saber como venezolano, pues lo estuve conversando con el vicepresidente de la comisión, el presidente de la subcomisión de Energía y Petróleo, el diputado William Rodríguez. No. Porque el gas ahora, con la crisis de la guerra entre Ucrania y Rusia, Que por cierto, no hemos aprovechado eso, no aprovechamos eso. porque nuestra producción, lamentablemente, se ha ido recuperando paulatinamente. Pero nosotros tenemos, además de los barriles petroleros, tenemos otras fuentes energéticas fundamentales, que es el gas también. ¿Sí? Ahí están Eni y Rexol. ¿Sí? ¿Qué es lo que tenemos que ver en este panorama? Necesitamos una inversión que le abra las puertas en condiciones ¿Y en qué condiciones de están paridad, Eni y de igual- Repsol? ¿En qué condiciones? Si tú a mí, a Humberto Arciniega, yo pregunto, la producción en el año 2019 ha debido de llegar a 1.200 millones de pies cúbicos, de metros cúbicos de pies. Debiera. No sabemos, yo no sé. Y trato de preguntar y trato de averiguar, pues. Pero están Pero produciendo. me refiero, ¿en qué condiciones está solo tienen como dato? No, ¿en qué es condiciones están? un proyecto compartido entre Entre- Eni y Rexol, porque de ahí, en ese proyecto, el presidente Chávez, nosotros íbamos a surtir a la costa. Y a por la parte costa- de Venezuela, a la ¿quién costa tutela colombiana. eso? Bueno, tiene PDVSA y el Estado venezolano. Porque alguien me decía en una oportunidad que alguna entrevista que PDVSA no tiene nada que ver allí. Alguien me decía. No, en no, una ¿cómo no entrevista. tiene que ver? El Estado Pero venezolano a través de PDVSA. me imagino que se referían a la No, producción como tal, ¿no? Pero no, debe haber un ojo vigilante No, allí de esa situación. Pero ahí es donde vamos, ¿no? El Estado tiene que garantizar, usted puede ser que entregue una concesión, pero esa concesión tiene que estar bajo el control del Estado. Claro. Porque si tú me dices, saqué 1 millón de pies cúbicos de gas, yo tengo que revisar si es verdad que me está sacando. O yo te voy a entregar
20.000 kilómetros cuadrados para la producción petrolera. Yo tengo que ver, y tú me dices, no, aquí anoté que saqué 1.000 barriles, pero estoy sacando 5.000. Esa es la función del Ministerio de Energía y Petróleo. En este caso, para volver al tema, nosotros no tenemos por qué negarlo a un proceso de reconversión dentro de PDVSA. Ajá, pero si María Corina logra su meta de ser presidente de Venezuela y privatiza, Está planteando, y privatiza el 100% de PDVSA. no puede, constitucional no puede. Además no va a llegar. Esas son esa campaña que tiene de tratar de ir contra la Constitución y además de no ir a... Mira, pues tiene una- pueden reformar la Constitución, la pueden reformar. creo que es cuesta arriba. Además, para mí ella no va a ser la candidata de... Ujú. Puede ganar, puede ser que gane una interna, pero no tiene el consenso necesario. Ahora, Sí. pero lo que sí te voy a decir, esa política rentable de la privada, no es que tú no... Yo en una oportunidad Tú entrevisté puedes a- entregar una concesión, Sí. tú puedes entregar una concesión. sí, entrevisté al economista José Herrera y él me hablaba de esa posibilidad, o sea, de privatizar PDVSA. No, y yo insistía en eso, ¿no? Que yo siempre he dicho que, caramba, el 51% de las acciones deben estar en manos del Estado venezolano, porque de ahí se nutre el Estado para la construcción y mantenimiento de escuelas, hospitales, salud, en fin. Debiera estar en manos del 51% de las acciones de PDVSA en manos del Estado venezolano. Y me decía José Guerra, él me dice incluso que no solamente personas jurídicas, que personas naturales, una persona como tú o como yo, pudiéramos ser accionistas de PDVSA. Un venezolano natural pudiera ser accionista de PDVSA y las transnacionales pudieran también ser accionistas, ¿no? Me decía... Sí, yendo me decía- colocando unas acciones titulares Claro, en claro. la bolsa de valores. Ok, pero en todo caso lo importante es que la empresa produzca y que se le ve el queso a la tostada, pues en todo caso eso es lo importante. No, pero es que aquí se Pero, sacaron... pero independientemente de que María Corina llegue o no llegue, según la visión de No Humberto necesitamos- Zenega, ¿es descabellada esta idea de privatizar PDVSA? ¿Es descabellada por parte de María No, Corina? sí, totalmente, ¿Ah? totalmente. Tú no puedes privatizar PDVSA. Constitucional, eso no lo hizo. O sea, nadie en su sano juicio. ¿Y qué propuesta haría Humberto Zenega para sacar a flote a PDVSA? La reconversión inmediata con sectores transnacionales para que hagan la inversión y la recuperación. Por lo menos recuperar nuestro parque refinador en Venezuela. Pero recuerda que no solamente el parque de refinación, también los Pero pozos pero ahí ha empezado toda una política con de Chevron. unos acuerdos con Chevron. Ujú. Pero aquí también está la Heliburto y hay otras empresas que vienen produciendo a lo mejor a gran escala, pero si nosotros debemos de lograr en esos acuerdos con las transnacionales, unos acuerdos que nos permitan, para mí fundamentalmente recuperar la producción. Claro, La producción. claro. La Porque producción. si Y no llegar a hay- un si no- acuerdo, si no hay refinación. claro, pero recuperar los pozos y la producción. Cuando nosotros recuperemos esos pozos, le hagamos la inversión, le hagamos la producción, bueno, nuestros acuerdos de convenimiento, cuánto nos va a corresponder por cada barril que usted esté sacando de ahí. En el concepto de refinación. Yacine, ¿y en este momento en qué estatus estamos nosotros con Chevron? De lo que está sacando Chevron de allí y enviando incluso a Estados Unidos. No, te voy a decir, desconozco cuánto puede ser. Venezuela en el último reporte de López teníamos hablando de 600.000, 700.000 barriles. Lo que tenemos entendido es que puede estar Y ellos dentro de los subieron, próximos, ellos subieron creo que a 100.000 barriles. Sí. Puede ser, no hay cifras, no hay números, que Chevron puede estar en 100.000 barriles en la costa oriental. Ahora, nosotros tenemos, yo digo, ¿por qué no hacemos la alianza con Chevron? Nosotros necesitamos para nuestro parque refinador petróleo liviano, porque nuestro parque refinador es con petróleo liviano. Bueno, lleguemos a un acuerdo con Chevron. Ahí sí yo lo digo sin miedo, sin miedo. Llegamos a un acuerdo, como lo llegó Shell y Criole en su momento. Bueno, llegaron Shell y Criole, tenían el petróleo tenían los barriles en la costa oriental e instalaron, porque el gobierno, las transnacionales petroleras norteamericanas... O sea, que Chevron le surta el crudo al parque refinador que estás hablando. Claro, sí, llegaron a unos acuerdos. Y compartir, compartir las ganancias de la refinación. Y entrar en el proyecto de la refinación, claro, pero... O sea, compartir las ganancias con Chevron en la refinación. Compartir que el negocio es la refinación. Ok.
Y te iba a poner un ejemplo, pero te iba a poner un ejemplo que el negocio, la refinación es un negocio, porque no estás vendiendo solamente la materia prima, porque estás diversificando ese barril, porque saca gasoil, porque saca full oil, porque tiene gasolina y de avión, porque saca productos de asfalto, porque vienen los productos de petroquímica y tienes el combustible que es la gasolina. Es una diversificación Sí. totalmente Ok, bien. del barril. Sí, hacemos el corte comercial y venimos ya con nuestro último segmento conversando con Humberto Arciniegas, dirigente del PSV. Esto es Punto Fijo de Opinión a través de Falconía. No se aparten, ya regresamos. Inicio del espacio publicitario. Somos tu canal, somos Falconía. Caminando se aprende la vida, caminando se sabe lo que es, caminando se cura la herida, caminando que deja el ayer en Puerto Rico y Panamá, en Colombia o en New York. El que no vive no prueba el sabor que da el amor. Caminando, 500 personas, caminando y nunca paré, caminando entre risa y dolores, pa'lante y con fe. Con el tiempo comprendí que la vida da pato, que nada borra el recuerdo de lo que uno caminó, caminando. Fin del espacio publicitario. Somos tu canal, somos Falconía. Continuamos con Punto Fijo de Opinión a través de Falconía. Ya este es nuestro último segmento. Estamos conversando con Humberto Arciniegas, dirigente del PSV. Ahora, Arciniegas, sin duda alguna, la recuperación económica del país pasa por la recuperación de la industria petrolera. Sin la recuperación de PDVSA no se recupera el país económicamente. Yo estoy claro en mi posición, lo he dicho, nosotros tenemos que recuperar la industria. Recuperando la industria, el país indudablemente tiene los ingresos necesarios para estabilizarse económicamente. Ajá, Humberto Arciniegas, y acudiendo, aunque creo que esos organismos multilaterales no enviarían préstamos para la industria petrolera, pero también sería necesario acudir que fue algo con lo que Chávez nunca estuvo de acuerdo, al Fondo Monetario Internacional, al Banco Banco Mundial, Mundial. al Banco Interamericano de Desarrollo. ¿Se podría regresar, según la visión de Humberto Arciniegas, ¿Por qué no? acudir a esos préstamos? Nosotros- ¿O sería seguir hipotecando al Mira, país? nosotros, no. Hay poco se dice, pero nosotros tenemos una deuda externa que debe estar alrededor, lo conversaba con uno del ministro, de 120.000 millones de dólares, que son pagables. 90.000 millones de dólares en deuda externa y 30.000 millones de dólares en deuda interna. Son 120.000 millones de dólares que fácilmente con nuestra producción petrolera pueden ser amortizadas cada año y llegando a algunos acuerdos. Y nosotros, ¿por qué no? Están los chinos, están los rusos, países que son con nacionalistas socialistas. Bueno, pues nosotros pertenecemos al Fondo Monetario Pero, Internacional y tenemos, entonces no hace falta acudir al Fondo Monetario Internacional, al Banco Mundial. no en una situación como esta nosotros, porque tenemos derecho. Porque, o sea, Pero estamos seguidos pudiéramos pedir- por todos lados. Porque, No, por un pero- lado, mientras se recupera la industria petrolera, recordemos que los servicios públicos de Venezuela están hechos un desastre. pero es que podemos acudir. ¿Por qué me voy a negarme yo a si efectivamente las sanciones de una manera tienden a liberar a la economía financiera mundial? ¿Por qué negarme yo a ir al Fondo Monetario Internacional? ¿Por qué negarme yo a ir al Banco Mundial? Pues, si hemos hecho toda una reforma económicas estructurales. Ok, Arciniegas, que nos entonces puede para permitir para eso. redondear,
según entonces Humberto Ceneda, se puede hacer lo que tú llamas la reconversión de PDVSA, Sí, que es como dar en especie como en alquiler, algo así, a la parte de la explotación la industria petrolera como tal, del negocio petrolero como tal, que ellos inviertan. y también acudir al Fondo Monetario Internacional o al Banco Mundial en todo caso. Nosotros salimos, si colocamos bonos, si podemos solicitar dinero en las entidades financieras internacionales lo hacemos, porque no todos los países lo hacen. O sea, si las sanciones definitivamente dejan de surtir su efecto, nosotros podemos ir a las instancias internacionales para conseguir dinero Sí. y lograr los acuerdos. Ahora, Arciniegas, ¿y tú crees que eso con Nicolás Maduro como presidente de Venezuela es posible? ¿Es posible acudir al Fondo Monetario Internacional, acudir al Banco Mundial, hacer lo que llaman la reconversión de la industria petrolera? Y es que se viene dando la reconversión, se viene dando. Si en algo he estado de acuerdo es con la reforma económica, estructural, que se ha debido hacer antes del año 2018. Pero también lo he dicho, los trabajadores también en el año 2018 hemos estado cargando una pesada reforma económica. Sí, por eso es que yo también digo, todas estas medidas se apoyan, pero tiene que haber lo recíproco, que es el ajuste de salario necesario para poder mantener el salario real, y que el 90% y que del 100% de lo que estemos logrando de ingresos no sea una distribución desigual. Entonces, si nosotros damos todos los pasos, además, yo eso no me explico, si todas las medidas que se han tomado estructuralmente de la reforma económica, no tienen por qué subir el dólar, porque aquí la economía es de libre mercado, una economía de libre mercado, de una sociedad de mercado. El Estado en este momento no interviene su funcionamiento y está anclado a una realidad. Ahora, eso no quiere decir que el Estado no suma los ajustes de salario. O sea, y empresas que no funcionen, nosotros tenemos que reconvertirlas. Ahí sí tenemos empresas que no funcionen, privatizarlas. O sea, que yo no hago nada con una empresa que no sea fundamental, que no sea fundamental que nosotros la tengamos, no tiene sentido. Ahora, Arciniegas, pero hablando del salario, porque para aumento de salario es necesario que haya, o sea, con qué poder pagar, porque yo no voy a ofrecer, te voy a pagar $300 y lo que tengo son $5. No, claro. No puedo. Ahora, con Chevron, eso distorsiona todo con el programa lo que está haciendo económico. Chevron, ¿se podría hacer un ajuste o no? Habría que hacer lo que tú llamas la reconversión Yo no- total de PDVSA. Yo no manejo números, pues no hay Sí. números que pueda decir de ingresos. Nosotros además tenemos un serio problema, porque es que nuestro barril que colocamos afuera, los trus, los que se encargan de colocarlo, si está en 80, de repente nos los quieren pagar en 40. Yo te estaba enseñando cómo el gran beneficiado de la crisis de las sanciones a Rusia, ahora son los países africanos que le compran el producto a Rusia, el barril, y ellos lo revenden a un precio mayor de lo que está en el mercado. Como ha hecho Cuba con el petróleo venezolano. Ah, Como ha hecho Cuba con el petróleo venezolano. yo no sé si los cubanos, porque yo creo que Cuba no tiene esa capacidad. No, pero ellos le envían, No, recuerda que le envían pero hay- 100.000 barriles diarios de petróleo y los cubanos lo vendían. Eso lo mandaban, ya no mandan 100.000 barriles, porque era la parte de los acuerdos. Pero yo te voy a decir algo, en este particular hay gente especial que son los trus que se encargan de eso. Ahora, yo creo que el camino de la reforma que se han dado tiene que ir acompañado también, no solamente con lo social, sino también con el ajuste salarial, con todos los planteos, inclusive en un programa en estos días de Vladimir Villegas con Carlos Fernández, presidente de Cámara, planteaba, bueno, pero estamos obligados prácticamente, es decir, porque concuerda con el programa de gobierno de reforma, que estaban obligados el Estado venezolano a dar un ajuste de salario. Yo considero que sí, tiene que haber en lo más pronto posible un Sí, un así es, ajuste pero de ha pasado salario. otra vez y se vuelve a salir agua el salario. Se vuelve a salir agua. Pero- A los 3 meses ya Pero el salario te se voy, vuelve a salir te agua. voy a decir algo. Hay otros ingredientes que en un momento dado de la economía que han hecho esas fluctuaciones. Esas fluctuaciones. Vaya, yo también tendremos que ver la política del Banco Central, si es la más correcta en este caso. Seguir
lo que se llama quemando, Alimentando alimentando para que el dólar no suba. para que no suba. O sea, tú quemas, reservas dinero para que no, entonces, pero de todas maneras te lo suben. Sí. Y tú has aplicado todas las medidas. No hay, yo creo, de todas las medidas económicas más fuertes de los últimos 30 años, medidas más fuertes que esta. Ahora, como decíamos antes, el ajuste del cinturón. Está demasiado apretado el cinturón Así ya. estamos llegando al final del programa. Por cierto, los iraníes, ¿están o no están en el CRP? ¿Van a recuperar o no van a recuperar el CRP? No, un trabajo puntual que se va a hacer en algunas plantas, lo que llamamos, se dijo 3 meses, lo que nosotros llamamos un par de plantas. Ujú. Es lo que yo estimo que hay. Ahora, yo lo que sí he visto son grandes colas. Voy a aprovechar el programa para decir, Colas de gasolina, para colas de la gasolina. O sea, cómo está la producción, cómo está la refinación. Pues también se está creando un malestar. Estoy en una cola hace 20 horas en una cola, en la bomba Barbosa. Entonces, nosotros queremos saber, cuando llegamos aquí, veamos las grandes colas. O sea, cómo está nuestro sistema de refinación. Porque también, es que para nosotros es fundamental PDVSA. Claro. ¿Por qué? Porque de ahí nos ingresa. De ahí, para reactivar el aparato productivo del país. Pasa por necesita- recuperar PDVSA. Pasa por energía. Así. Pasa por energía. Sí, así es que estamos Esa llegando al parte. final del programa. ¿Con qué quieres cerrar el punto fijo de opinión de esta noche? Bueno, tenemos una situación que no es fácil, sobre todo en manera económica, con problemas en lo social. Esperemos mejorar, y yo espero que el gobierno tome definitivamente, con certeza de su capacidad, un ajuste de salario. No se pueden tener salarios, o sea, profesionales con Antes del 10, 1 de mayo, 15. dices tú. Antes del Antes 1 del de 1 de mayo. mayo. No, antes del 1 de mayo, no. Es más, parte de esos acuerdos donde se han conversado las centrales y la misma la OIT, que quieren decir que la OIT impone, la OIT no lo impone. Yo creo que debemos de acelerar lo que es el proceso de ajuste de salario. Ok, bien. Bien, gracias a Humberto Arciniegas, dirigente del PSV. A ustedes muchísimas gracias por la atención dispensada. La invitación es cordial para mañana, cuando desde las 10 hasta las 11 de la noche estaremos con otro punto fijo de opinión a través de Falconía. Buenas noches, un abrazo, hasta mañana y Dios les bendiga.